¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial que voy a dedicar a responder a una consulta que me han planteado por el canal. Su nombre es Hauser, es un seguidor del canal, espero pronunciar bien tu nombre, si no pues te pido disculpas. Un saludo, por cierto, Hauser, desde España, Perú. Me ha enviado unos vídeos muy instructivos, la verdad es que lo has explicado maravillosamente bien, lo cual te lo agradezco porque pues eso es una ventaja añadida, entender perfectamente pues el desarrollo que estás haciendo. Él ya le ha dado una solución, lo ha hecho con Visual Basic para aplicaciones y lo ha hecho muy bien, porque además funciona muy bien, con poco código y además lo ha escalado, ¿no? Mentalidad totalmente de programador porque ha hecho pequeños detallitos que a mí me parecen una gozada, como ha sido, por ejemplo, pues cuando se cumplen esos criterios que vamos a valorar ahora. Destacaba aquí de color estas pestañitas de las hojas de cálculo. Claro, eso específicamente se puede hacer con Visual Basic para aplicaciones porque no hay fórmula que, digamos, incida en esa característica, ¿no? Eso sí que habría que recurrir directamente a Visual Basic para aplicaciones. Pero el tema de las coincidencias, la verdad es que me ha parecido, pues, una práctica muy buena. Y yo he encontrado una solución que espero te sirva, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, pero ya me lo comentarás pues por correo electrónico, me lo puedes comentar directamente en el canal, porque realmente yo creo que te va a servir esta funcionalidad. Bien, ¿qué tiene Hauser en su aplicación? Fijaos, él tiene, si no recuerdo mal, tiene hasta 28 hojas de cálculo, ¿de acuerdo? Dentro de este mismo libro tiene 28 pestañas y cada una de esas pestañas pues contiene determinada información, entre ellos pues nombres de clientes o nombres de personas, no recuerdo bien. Y lo que quiere es que si él incluye aquí una persona o un cliente que ya está incluido, ya sea en esta misma tabla o en las otras hojas, es decir, que ya aparezca, pues que se lo destaque de color rojo, pero no solo en la tabla donde lo está incluyendo, sino también que lo destaque en el resto de hojas. Bueno, eso lo vamos a hacer con una fórmula que además tienes la ventaja de trabajar con Office 365, lo cual pues nos va a flexibilizar muchísimo más el desarrollo de esta fórmula. Y lo que vamos a hacer es aunar, digamos, unificar en una matriz todos los nombres de los clientes y luego hacer una búsqueda de un determinado cliente dentro de ese apilamiento, que ya os doy la solución. Apilar es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces fijaos, cuando yo introduzca aquí un cliente, por ejemplo el 010, que ya lo tengo aquí, está en esta misma tabla, pero quizá no estuviera en esta misma tabla, pero sí que estuviera en la 02 o en la 03. Al dar la intro, automáticamente debería destacarme este cliente de un color, el color el que sea, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos allá. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a utilizar la fórmula apilar. Apilar vertical. ¿Y qué hace esta fórmula? Pues apila verticalmente, es decir, una debajo de otra, las matrices que nosotros le indicamos aquí. Del número de columnas, en este caso, como el criterio de búsqueda va a ser el nombre del cliente, entonces yo lo que voy a apilar concretamente va a ser el nombre del cliente. Yo le sugerí a Hauser trabajar con tablas de datos porque nos proporcionan un trabajo dinámico bastante más flexible que andar seleccionando y acotando rangos. Sin embargo, él me dijo que bueno, que ya lo tenía implementado con tablas y rangos normales, que no iba a utilizar las tablas de datos, lo cual es totalmente respetable, porque yo, de hecho, las tablas de datos tampoco es que las utilice mucho, salvo alguna aplicación en concreto, pero suelo tirar mucho también de rangos limitados. Entonces, nosotros aquí vamos a utilizar también un rango, ¿de acuerdo? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, no solo este cliente, no solo estos 11 clientes, sino que voy a darle un pequeño margen hasta el 20. Naturalmente, cuando trabajamos con rangos, la problemática que tiene es que si nosotros incluimos un cliente fuera de ese rango de evaluación, pues la fórmula no nos va a devolver nada. Entonces tendríamos que ir a la fórmula y, naturalmente, pues modificar la amplitud de ese rango, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería muy sencillo, simplemente editar la fórmula y modificar el rango. Bien. Entonces voy a apilar este rango, punto y coma. Me voy a ir a la clientes 02 y voy a seleccionar pues el mismo rango, en este caso 20. Le damos este margen, pero en función del crecimiento de clientes que tú tengas, pues por ejemplo, imagínate, si en un año te han crecido las tablas 10 clientes, bueno, pues en el año actual, la previsión de crecimiento que puedas tener, pues que sea por lo menos igual o un poquito mayor, ¿de acuerdo? Pues en vez de 10 registros nuevos, le das 15. Tampoco es digamos, un margen muy amplio, pero te permite trabajar pues con cierta flexibilidad. Bien, punto y coma y nos vamos al cliente 03 y seleccionamos todo este rango. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Entonces yo ahora cierro paréntesis, le doy a intro y fijaos, lo que tengo es pues concretamente el apilamiento de esas matrices, de esos rangos que yo he seleccionado uno encima de otro, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengo esto, es interesante, que aquí no lo hace, pero es interesante que cuando yo esta fórmula la aplique en la ventana de formato condicional,
haga siempre referencia a la hoja de cálculo, al nombre de la hoja de cálculo, porque si no, él por defecto, este rango de aquí, si yo lo copio de la hoja clientes 01 a la clientes 02, este rango de aquí va a hacer referencia a la hoja actual en la que estoy y no a clientes 01. Entonces tendría que modificarlo yo. Bueno, para no hacer eso, yo lo que voy a hacer es clientes 01, cierro comillas, porque como hay espacios por medio tengo que utilizar las comillas, y pongo la exclamación. Y lo que está haciendo referencia es al rango de mi hoja actual, que realmente aquí no tiene mucho sentido, pero en la fórmula de formato condicional sí que va a tener sentido. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una búsqueda dentro de esta matriz. Yo voy a poner encontrar y fijaos, lo que voy a buscar es esta celda de aquí, la voy a buscar en toda esta matriz. Y donde encuentre una coincidencia me va a devolver, en este caso, un 1, porque los nombres son exactamente iguales. Entonces le doy a intro y fijaos que me devuelve unos en todas aquellas posiciones en las que realmente exista una coincidencia con esta celda de aquí. Bien, yo esto tengo que reducirlo. Entonces, si utilizáis la fórmula sumar para sumar los unos, como hay celdas que contienen error, os va a devolver error. Fijaos, si yo pongo suma y cierro, le doy a intro y me da error porque ya hay celdas por barra. Podríamos utilizar suma producto, que creo que lo ignora, pero no necesitamos eso. De hecho, si queréis utilizar suma, podéis utilizar si.error y le decimos que si es un error, pues nos devuelva 0. Y de esta manera, como el 0 es el elemento neutro de la suma, no va a tener ningún tipo de incidencia a la hora de obtener el cálculo correcto. Y fijaos, me dice que 7. Efectivamente, ahí sí está 7 veces ese cliente repetido, tanto en esta tabla como en las otras tablas. Bien, le doy a F2 para editar la celda y fijaos, voy a omitir esto porque lo que voy a utilizar es contar, dado que estoy trabajando con números. Contar es una fórmula que me cuenta solo aquellas celdas que contengan valores numéricos. Por tanto, las celdas que contienen error las ignora. Y yo aquí realmente me da igual sumar. Yo lo que quiero es contabilizar el número de veces que cliente 04 aparece repetido dentro de ese apilamiento que generé inicialmente. Le doy a intro y fijaos que me devuelve 7 veces. Bueno, pues estas 7 veces. Importante en esta celda, sobre todo en esta fórmula, perdón, y sobre todo cuando lo apliquemos al formato condicional, es que estos rangos estén fijos, porque si no, al desplazarlo, tanto como si lo hago yo manualmente aquí, o si lo hace automáticamente el formato condicional, realmente si estas referencias se mantienen relativas, voy a tener un problema, ¿de acuerdo? Porque no va a buscar en el rango adecuado. Entonces pulsamos F4, nos vamos aquí, lo mismo F4, F4, y nos vamos a la última hoja y F4, F4. Ahora sí, si yo le doy a intro, fijaos, si ahora desplazo esto hacia abajo, hacia las 20, me voy a encontrar con un pequeño problemilla que vamos a solucionar ahora. Y es que me está devolviendo, pues, coincidencias en todos menos, bueno, obviamente los que hay 1, porque yo voy a evaluar esto a mayor que 1. Fijaos, yo aquí le voy a poner mayor que 1, que es donde realmente va a haber coincidencia. Desplazo esta fórmula y fijaos que me devuelve solo en aquellas celdas en las que realmente hay coincidencia. Pero aquí devuelve un montón de verdaderos. ¿Por qué? Porque las celdas vacías también están encontrando coincidencias en estos rangos. Entonces yo lo que tengo que hacer es una evaluación. Aquí decirle si esta celda de aquí es igual a la cadena vacía, devuélveme un 0, ¿de acuerdo? Ni falso ni nada, un 0 directamente. Y lo que voy a hacer es cogerme, desplazo hacia el final y cierro aquí. Cierro esto aquí. Le doy a intro y ahora si arrastro mi fórmula, fijaos que me está devolviendo falso en estas que están vacías, ¿de acuerdo? Problema si no hiciera esto. Si no haces esto, cuando apliques el formato condicional, pues aquí lo va a evaluar a verdadero y por tanto todas estas celdas que están en blanco te las va a pintar de color y eso no es lo que queremos. Bien, una vez que tenemos esto, yo ya tengo mi fórmula desarrollada, es decir, yo ya sé si yo esta fórmula la aplico a las otras hojas, que no lo voy a hacer, pero si lo aplicamos nos daría exactamente el mismo resultado, es decir, donde haya coincidencia me devuelve verdadero. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es copiarme toda esta celda, perdón, toda esta fórmula, seleccionar aquí el rango sobre el que quiero aplicar mi formato condicional, venirme a formato condicional, nueva regla, seleccionar esto que pone aquí, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y pegarlo directamente aquí. Lo pego aquí. Pero fijaos, aquí tengo el problema de que aquí tengo clientes 03, clientes 02 y si me desplazo para aquí tengo clientes 01. Hasta aquí está bien, perfecto. Esto está correcto, ¿de acuerdo? No tengo que hacer absolutamente nada más. Como estoy haciendo una comparación, va a evaluar a verdadero y falso, que es lo que me interesa a la hora de aplicar un formato condicional. Le doy aquí a formato y selecciono, por ejemplo, el color verde, mismamente. Le doy a aceptar
y le doy a aceptar. Y fijaos que ya me está detectando todos aquellos clientes que están repetidos. Bueno, en este caso yo he repetido muchos. Quizá en el caso de Hauser pues no haya tantas repeticiones. Pero fijaos que me está seleccionando también el 05, que no está aquí. Aquí no hay ningún 05, ¿de acuerdo? Pero si me voy a la tabla 02, fijaos que por aquí tengo el cliente 05. Bien, si yo aplico este mismo formato, lo copio y lo aplico directamente aquí, hago esto a estos 20 registros, fijaos que lo que me está haciendo es seleccionar todo esto. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque desgraciadamente tengo que ir a formato condicional, administrador de reglas, editar esta regla, y fijaos, lo que me está haciendo es que en estos primeros rangos, no sé por qué me ha eliminado el nombre de la ¿cómo se llama? De la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Es un problema, la verdad. No sé por qué lo hace. Sinceramente no sé por qué lo hace. Entonces lo que puedo hacer y lo que yo recomiendo es, ya que tengo esta fórmula desarrollada aquí, pues me la copio, tal cual, la copio, me vengo aquí a clientes 02 y entonces voy a formato condicional, administrar reglas, edito esto y lo que hago es pegar esta fórmula directamente. La pego aquí y le doy a aceptar. Aplico y fijaos que ahora ya el formato condicional es correcto. Ahora vamos a hacer una pruebilla. Por ejemplo, ¿qué clientes tengo en la tabla 01 que no están contenidos en la tabla 02? Por ejemplo, yo sé que este 009 seguro que no está. Aquí no está. Entonces voy a añadirlo. Cliente 009. Le doy a intro, me lo destaca de verde, pero si me voy a cliente 01 también me lo ha destacado de verde. Entonces tengo pues esa, digamos, esa sincronía entre tablas, de manera que siempre que haya una repetición en una de ellas o inserte un registro que esté contenido en las otras, me lo va a destacar de color verde. Ocurriría lo mismo con la tabla 03, pero tendría que copiar este formato, venirme a cliente 03 y aplicarlo directamente sobre estos 20 registros. Voy a tener el mismo problema con la fórmula, ¿de acuerdo? Si me vengo aquí a formato condicional, administrador de reglas, fijaos que si yo edito este formato condicional, me ha eliminado, deja clientes 01, pero elimina clientes 02 y clientes 03. Bueno, no tengo ni idea por qué hace esto, sinceramente, es que nunca me había encontrado con esta problemática. Si alguien sabe por qué lo hace, pues que lo comente en comentarios, ¿de acuerdo? Si alguien sabe por qué, porque bueno, cierto es que Excel a veces tiene muchas tonterías, ¿de acuerdo? O sea, es una herramienta cojonuda, porque no vamos a negar de que es una herramienta buenísima, pero en algunas cosas tiene muchas gilipolleces. Por ejemplo, esto pues no sé por qué lo hace, porque si me vengo aquí a formato condicional y te estoy diciendo explícitamente que esos rangos hagan referencia a esos nombres de hoja de cálculo, aparte de, por supuesto, los rangos absolutos que he colocado, pues coño, te estoy diciendo que se llama clientes 01, clientes 02 y clientes 03 y que por favor no me lo quites, porque es que además me quita de 2 rangos y claro, al quitarlo de 2 rangos la referencia de la hoja de cálculo, pues esos rangos están haciendo referencia al mismo rango de la propia hoja de cálculo, con lo cual, pues bueno, el resultado obviamente no va a ser el mismo en la vida. Le doy a aplicar y fijaos que tengo exactamente lo mismo. Bueno, pues esta es la solución que yo te planteo, Hauser. Espero que te sirva, pero voy a hacerte un añadido que me parece bastante interesante. Bueno, esto ya lo voy a eliminar de aquí porque no lo necesito. Pero fijaos, yo voy a ampliar esto, de manera que voy a seleccionar esto. Y imaginaos, por ejemplo, que tengo coincidencia de 2 clientes que aparecen seguidos, como ocurre con el cliente 04 y el cliente 05, o 2 coincidencias con el mismo cliente que aparecen seguidas. Bueno, destacarlas en el mismo color, en fin, puede tener digamos, ciertos problemas visuales, más que nada. Entonces yo lo que te planteo es tener, por ejemplo, las filas que sean pares de un color y las impares de otro, de manera que haya pues como una especie de coloración al trasbolillo, así, pues una sí, otra no, una sí, otra no, así. Entonces simplemente vamos aquí a formato condicional, nos vamos a administrar reglas y lo que voy a hacer es editar esta y fijaos, me voy a poner aquí al principio y le voy a decir, voy a poner una función i porque tienen que cumplirse 2 condiciones. La primera, pues que obviamente haya más de una coincidencia del nombre que estamos buscando, que esa ya se cumple, y la siguiente, voy a hacer un residuo y voy a seleccionar el número de la fila. El número de la fila va a ser relativo a la posición en la que estemos. Entonces, como empezamos en la fila 02, que es donde yo he seleccionado, digamos que es la primera celda del rango que yo he seleccionado, pues obviamente me va a devolver un 2. Entonces va a evaluar como par. A ver, tampoco tiene mucha incidencia. Realmente como va a ir, digamos, en zigzag, un color sí, otro no, uno sí, otro no, uno sí, otro no.
Me da igual que la primera sea par o impar. Bueno, si queréis empezar en impar y que me devuelva en vez de un 2 un 1, le restaríais 1, ¿de acuerdo? Porque daos cuenta que la primera fila es la de las cabeceras, entonces tendría que restarle 1. Yo voy a dejarlo tal cual, no le voy a restar 1. Lo que sí voy a hacer es comprobar si es divisible con 2. Entonces hacemos residuo. Si es divisible entre 2 me devolverá 0 y lo igualo a 0, ¿de acuerdo? Igualo esto a 0, entonces si se cumple esa condición que sea verdadera, entonces lo dejo en verde, ¿de acuerdo? Me voy a copiar toda esta fórmula, la copio y le digo aceptar. Y entonces me voy a crear una nueva regla. Ojo, tener seleccionado todo este rango, porque si tenéis seleccionada una única celda, aunque aquí haya formato condicional, realmente no os lo va a hacer bien. Entonces pegamos esto aquí y aquí simplemente ponerle diferente y le doy un color diferente. Por ejemplo, pues qué sé yo, el naranja. Le doy a aceptar, acepto. Y fijaos que aquí tengo los rangos adecuados, ¿de acuerdo? Si aquí pusiera un rango diferente, entonces no es aplicable y por tanto me lo va a aplicar solo a ese rango. Le doy a aplicar y fijaos que ahora lo que tengo es que uno me lo pinta de verde y el siguiente me lo pinta de... Hay coincidencia, pero realmente, pues bueno, tengo ahí pues esa diferencia de color, de manera que, bueno, pues visualmente yo creo que es más aceptable. Es decir, ese cliente, claro, si los quieres agrupar por clientes diferentes colores, eso ya es bastante más complejo y quizá eso sí que te ayude Visual Basic para aplicaciones, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, tenemos dinamicidad total y absoluta. Sin embargo, pintar, por ejemplo, que este 004 fuera de un color, el 003 de otro y así sucesivamente, hombre, eso aquí sería bastante más complejo, ¿de acuerdo? Bastante más complejo hacerlo porque básicamente pues habría que crear una regla condicional para cada uno de los clientes. Entonces, bueno, simplemente lo pintamos de este color. En las otras te aparece del mismo color y podrías, pues esto, yo lo digo por visual, ¿no? Porque normalmente, pues cuando trabajamos en tablas de datos, la primera fila nos la pinta de un color y la segunda nos la pinta de otro. Y ahí, pues digamos, esa variación de colores o ese intercalado de colores que visualmente pues es más aceptable y distingues fácilmente unos de otros. Si quieres aplicar eso, a lo mejor no es el objetivo, pero si quieres aplicar eso, pues simplemente teniendo en cuenta esa paridad del número de fila, pues lo tendrías perfectamente evaluado y resuelto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues espero que te sirva esto. No sé si es exactamente lo que estás buscando, yo creo que sí. Si te sirve, pues comenta, dale a me gusta, coméntame por correo electrónico si quieres, si te ha valido o no este vídeo, si es la solución que esperabas, o si te puede servir y ampliar lo que ya tienes hecho, que por cierto está muy bien desarrollado. Enhorabuena, Hauser, muy bien, muy buen desarrollo el que hiciste. Y me alegro mucho que me sigas en este canal, me alegro mucho que me consultes pues todas las dudas que tengas y espero que esto te solucione pues ese planteamiento que nos has hecho. Bueno amigos, aquí lo dejamos hasta el próximo vídeo, así que me despido, adiós y muy buena semana, adiós.